hablar a nuestros corazones, para que el Señor pueda estar con nosotros en este momento, ¿verdad?, tan importante, y que nosotros seamos convencidos a través de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en la continuación del libro de Isaías, capítulo número 8. Las palabras repetidas para los niños, ¿verdad?, los que están tomando nota, son las siguientes: Judá, el pueblo de Judá. El escritor del libro, Isaías, otra palabra que se va a estar repitiendo. Juicio y Dios. La semana pasada, nuestro pastor Luis nos predicó el capítulo número 7. Y entonces Isaías capítulo 7 y el capítulo 8 no son capítulos que están aislados completamente, sino que estos dos capítulos forman una misma unidad literaria y profética que dio inicio en el capítulo número 7. Entonces, en el capítulo 8 no comienza Isaías dando una nueva idea, sino que continúa lo que viene hablando en el capítulo número 7. Por eso me es necesario, mis hermanos, comenzar con un breve contexto histórico, recordando lo que nuestro pastor nos estuvo exponiendo el domingo pasado. Y es que en los tiempos de Isaías, del capítulo 7 y 8, mis hermanos, el imperio asirio, que tanto se habla aquí, este imperio estaba creciendo tanto y estaba amenazando a todas las naciones. Él quería instruir a estas naciones, tomarlas, poseerlas e ir conquistando reinos por reinos. Y estas naciones pequeñas de las que estamos hablando son Siria, que es diferente totalmente de Asiria. En Siria estaba el gobernador Rezín. Estaba la otra nación pequeña, Israel del norte, conocida como Efraín. Recordemos que nuestro pastor nos expuso que en este momento ya la nación de Israel se había dividido y eran dos pueblos, y uno de esos pequeños pueblos era Israel del norte, conocido como Efraín, donde estaba como gobernador Peca, que era hijo de Ramalías. Y estaba también la otra parte de Jerusalén, de Israel, que era Judá. Y en Judá estaba como rey el rey Acaz, un rey muy malo. Entonces, el contexto histórico de este versículo es lo siguiente: había una invasión que Asiria iba a cometer. Iba a gobernar a estos reinos pequeños. Pero Israel y Siria se unieron, ellos se unieron. Y ellos querían hacer que el reino de Judá también se uniera con ellos. Ellos querían hacer una confederación para poder resistir la opresión de Asiria. Pero la respuesta del rey Acaz, cuando ellos le propusieron unirse, fue que no. Esto no les resultó agradable a Siria y a Israel del norte. Y ellos quisieron colonizar también a Judá. Ellos quisieron tomar esta parte de Judá. Y cuando Acaz se dio cuenta de lo que estos dos reinos estaban tratando de hacer, Acaz tuvo mucho miedo. Y todo el pueblo de Israel también, de la parte de Judá, tuvo mucho miedo por esta invasión. Y aquí es donde entra entonces, cuando Isaías llega donde está Judá, al rey Acaz, y es enviado por Dios y le dice a Acaz que no tenga miedo. Isaías le dice a Acaz que aunque ellos se unan, Dios va a proteger a Judá. Y cuando le está diciendo estas palabras, el rey Judá entendía, porque ya tenía una relación política con Asiria, y él conocía que el ejército de Asirio era tan poderoso que aún uniéndose los tres pueblos pequeños no podían hacerle frente. Y entonces Acaz decidió unirse con Asiria. Y Dios, a través de Isaías, le dijo a Judá que le pidiera una señal, que le pidiera algo para que
él pudiera entender que aún en la maldad que estaba Acaz y Judá, Dios estaba con ellos, que Dios los iba a librar, que Dios les iba a dar la victoria en la guerra ante estos ejércitos poderosos. Pero como les dije, el corazón de Acaz ya había decidido y era completamente apartarse de Dios, no confiar en Dios. Él despreció la protección del Señor y él decidió confiar en los asirios. Este es el contexto histórico y político que en el capítulo 7 se nos explicó de una manera resumida, mis hermanos. Y esto es lo que nos une a nosotros con el capítulo número 8. Por eso en Isaías capítulo 8, de los versículos 1 al 20, Dios nos exhorta a nosotros a que confiemos en Él a través de su palabra, para que podamos permanecer firmes en tiempos de confusión. Y fue lo que Acaz no hizo, no confió en Dios, sino que despreció su mandato, su corrección y su protección. En Isaías, mis hermanos, en este texto se nos presentan 4 maneras entonces en las que Dios responde ante la incredulidad de cualquier persona. Los versículos del 1 al 4 nos dicen que Dios habla con señal para advertir a su pueblo. Los versículos del 5 al 10 del capítulo 8 nos hablan que Dios actúa con juicio para corregir a aquellos hijos que son desobedientes. Los versículos del 11 al 15 nos dicen que Dios se revela como refugio para aquellos que confían en Él, pero que también Dios se revela como piedra de tropiezo para aquellos que desprecian su corrección, que desprecian su protección, a como lo hizo con Acaz. Y en los versículos del 16 en adelante nos está hablando este capítulo que Dios exige confiar solamente en su palabra y no en otro consejo. Acompáñenme en oración, por favor, para podernos introducir a la predicación de esta mañana. Señor, en esta mañana, Dios, ponemos esta predicación en tus manos, Padre. Rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, Señor, para vernos reflejados como un espejo, Señor, a través de tu palabra, y ver en dónde nosotros estamos poniendo nuestra confianza, Señor. Llévanos a toda verdad y a toda justicia a través de tu palabra, Señor, y bendice tu iglesia en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, los versículos del 1 al 4 nos dice que Dios habla con señal para advertir. Y en el versículo 1 dice lo siguiente: me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Maher Salal Hasbaz. Isaías comienza escribiendo esto. Y cuando Isaías escribe, me dijo Jehová, lo que Isaías está recordándoles a todo el pueblo de Judá, que no es el pensamiento de él, que no son sus sentimientos y que no es lo que él quiere decir, sino que lo que Isaías va a hablar es palabra de Dios. Mis hermanos, cuando Dios habla, hay mandatos, hay correcciones, hay advertencias, y esa palabra se cumple. Y Isaías quería que Judá entendiera que el mensaje no venía de él, sino que venía del Dios Todopoderoso, el creador del cielo, el gobernador de todas las naciones. Ha hablado y él dijo lo siguiente. Sigue diciendo el versículo, que le dijo a Isaías que tomara una tabla grande. Le dice, toma una tabla grande, le dice. Y esto describe algo que se pudiera ver, algo que no es pequeño, sino algo como un cartel publicitario. Yo me imaginé cuando vamos por las calles y hay carteles publicitarios ahí que todo Diriamba puede observar. Y era tal vez semejante a esto. Eso tenía que hacer Isaías, hacer algo para
que la gente de Judá pudiera observar el mensaje que Dios estaba dando a Judá. Y le dice, escribe con caracteres legibles. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Isaías es que debía de escribir al estilo del hombre, en el idioma del hombre, que pudiera entender, que pudiera leer, que pudiera comprender de una manera clara. Y cualquier persona que pasara por ahí viendo este cartel pudiera entender lo que Dios estaba tratando de decir en ese momento. Y lo que Dios ordena escribir es lo siguiente. Dios le dijo a Isaías que escribiera en esa tableta, en esa tabla, le dijo que escribiera Maher Salal Hasbaz. Lo que significa esta frase en hebreo es lo siguiente: rápido para el saqueo, veloz para la destrucción. Pero en un lenguaje más entendible, lo que esta frase puede significar es lo siguiente: pronto vendrá la invasión y el saqueo a Judá. Era como poner esa tabla, ese título tan grande, mis hermanos, que anunciaba que esto era lo que estaba por venir. El saqueo vendría muy pronto. Ese era el mensaje del Señor. Y el versículo número 2 dice lo siguiente. Isaías escribe: y junté conmigo por 2 testigos fieles, dice, al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Qué nombrecito esto, ¿verdad? Y uno buscando nombre para su hijo. Imagínense que yo le hubiera puesto Hasbaz, venga. Qué nombrecito esto, mis hermanos. Isaías, mis hermanos, está llamando a 2 testigos con el fin de que ellos pudieran dar testimonio, con el fin, hermanos, de que ellos pudieran certificar que el mensaje que Isaías estaba proclamando era un mensaje de Dios y fue dado antes que la profecía se cumpliera. Ahora, algo que me llama la atención, nuestro pastor Luis lo dijo el domingo pasado, yo no estuve, pero miré la prédica. Y nuestro pastor Wilfredo también lo dijo hoy en la mañana. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que, ¿por qué Dios llamó al sacerdote Urías? Si el sacerdote Urías se había apartado de los caminos del Señor. Urías y Acaz, ellos estaban en un complot militar y se habían unido a Siria. Y Urías estaba corrompido completamente espiritual. Él fue el encargado de, como dijo el pastor Will, copiar los altares que estaban en Damasco. Él fue el encargado de construirlos en Judá, ordenados por Acaz. Es decir, mis hermanos, él ya estaba comprometido con esa influencia de Asiria, tanto en la política como en la adoración religiosa. Adoraban a otros dioses. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 16. Y hoy en la mañana se nos refrescó. Mis hermanos, Isaías sabía esto porque él era el profeta de este reino y de este momento. Entonces la pregunta que yo me hice fue: ¿por qué Dios mandó a Isaías a llamar a este sacerdote como testigo? Y estudiando el texto un poco más a fondo, yo me di cuenta que lo hizo por 3 motivos importantes. Y el número 1 es el siguiente: para dejar un testimonio público y un testimonio oficial del mensaje del Señor. Y es que, mis hermanos, un sacerdote en aquel entonces funcionaba como lo que es un abogado. Mi hermana Perla debe saber eso. Cuando alguien firma un documento bajo un abogado, el abogado es testigo de lo que está pasando. Y entonces Dios hizo que el sacerdote Urías, aun cuando se había apartado del Señor, que él fuera testigo ocular del mensaje de parte de Dios. La razón número 2 es la siguiente: porque esto dejaría sin excusa al pueblo para que no se pudieran negar que ya Dios les había hablado.
cuando la profecía se cumpliera, entonces el pueblo de Judá y ninguno de ellos se podían salvar y decirles, no sabíamos lo que estaba pasando. Eso es dejar sin excusa al pueblo para poderse defender de lo que Dios iba a hacer. Mis hermanos, y es que cuando Dios va a actuar en algo, Dios habla antes. Y eso es lo que estamos viendo en este texto. Y la razón número 3 es la siguiente. Para poder mostrar un contraste. Urías, un sacerdote infiel, que prefirió confiar en los poderosos de la tierra, más en el imperio asirio. Y miramos a Isaías, el mensajero fiel, que prefirió confiar en la palabra del Señor, en lo que Dios le había dicho y le había estipulado. Un contraste entre alguien que ha nacido de nuevo y alguien que está en oscuridad todavía. El versículo 3 nos menciona, mis hermanos, que Isaías se iba a acercar a su esposa y él le llama la profetisa, no porque ella era profeta, sino uno de los comentaristas dice que le llamó la profetisa porque estaba casada con un profeta, pero no es que ella fuera profetisa, porque el profeta era Isaías. De él se está narrando esto. Y dice que se acercó a ella, lo que quiere decir que estuvo en intimidad con ella. Y de ahí salió un hijo. Y Dios le dijo a Isaías que ese hijo se iba a llamar exactamente como el mensaje que puso en el cartel de la tabla. Le dijo que ese hijo se iba a llamar Maher Salal Hasbaz. Mis hermanos, si nosotros analizamos un poco esto, ustedes están viendo que lo que Dios está haciendo es un drama. Dios está haciendo un dramatismo aquí con la familia de Isaías. Y es que Dios puede hacer lo que Él quiera, puede hablar como Él quiera, porque Él es Dios. Y esto es lo que Él está hablándonos de esta manera. Y lo que Dios le dijo, lo que significa este nombre, está en el versículo número 4. Y el versículo número 4 dice lo siguiente: antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, dice, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asirias. En otras palabras, lo que Isaías está diciendo es que su hijo está siendo parte de la profecía y que este niño, antes que pudiera decir mamá y papá, la destrucción venía pronto para estas dos naciones. De una manera sencilla, mis hermanos, lo podemos decir que en un muy poco tiempo, en ese poquito de tiempo, en ese par de años, entonces Siria y Efraín, que es Israel del norte, serían destruidos. Y aquí me surgió una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios no decidió destruir también a Judá? Y es que, mis hermanos, Dios debía de conservar a ese remanente fiel que hemos venido escuchando desde el capítulo 1. Dios debía de conservar el linaje del nacimiento del Mesías. Y ese linaje del nacimiento del Mesías, que a través de él tenemos la salvación, venía a través de Judá. Entonces, Judá recibió lo que nosotros hemos recibido. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos la ira de Dios. Pero igual como Judá, nosotros hemos recibido lo que no merecemos. Hemos recibido misericordia. Y eso fue lo que Judá recibió de parte de Dios. Hemos visto, mis hermanos, en estos pequeños versículos, que Dios habla de una manera clara para que sus hijos puedan entender las advertencias que Él dicta. Ahora veremos que Dios también actúa con disciplina para poder corregir a aquellos que no quieren obedecer a su palabra. Y esto es lo que exactamente los versículos del 5 al 10 nos están narrando.
Los versículos del 5 al 10 nos dice lo siguiente: Dios actúa con juicio para poder corregir a su pueblo. Y es que Dios continúa hablando a través de Isaías para que su pueblo pudiera entender claramente lo que Él está diciendo. Gracias, Marco. El versículo 5 dice lo siguiente: y volvió Jehová a hablarme. Isaías escribe esto. Mis hermanos, Dios le está explicando a Isaías exactamente en el versículo 6 la causa por qué Dios está enviando un juicio severo en contra de estas dos naciones. Y lo que Dios le dice, leamos lo que dice el versículo 6. Dice lo siguiente: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, dice, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Ramalías. Este versículo 6, mis hermanos, nos dice exactamente la causa del juicio correctivo de parte de Dios a Judá. Pero entonces analicemos el versículo. ¿Qué es lo que significa entonces que el pueblo haya desechado las aguas de Siloé, que corren mansamente? Mis hermanos, en este versículo Dios está usando un simbolismo. Y ese simbolismo Dios lo usa para describir cuál es la actitud del pueblo de Judá frente a Dios. Las aguas de Siloé entonces en Jerusalén, mis hermanos, era un pequeño arroyo, era un pequeño estanque donde las aguas caían de una forma tranquila, de una forma constante y despacio, lo cual significa que tenían paz. Siloé, mis hermanos, representa a Dios. Siloé representa la presencia del Señor. Siloé representa el cuidado de Dios para su pueblo de una manera suave, fiel y suficiente, que era todo lo que Judá necesitaba, la protección de Dios. Por tanto, mis hermanos, que el pueblo de Judá haya desechado, haya despreciado a Siloé, entonces significa que el pueblo de Judá rechazó depender de Dios. El pueblo de Judá rechazó la provisión de Dios. El pueblo de Judá no quiso tener el cuidado de Dios, sino que ellos quisieron confiar más en los ejércitos poderosos del mundo. Se regocijaron, dice el versículo, con Rezín, y se regocijaron con el hijo de Ramalías. Rezín era el rey de Siria, y el hijo de Ramalías era Peca, que estaba como reinando en la parte del norte, Efraín. Y en el contexto lo hablamos, mis hermanos. Estos dos reyes formaron una alianza militar, formaron una alianza poderosa y querían que Judá se uniera a ellos para poder resistir al imperio asirio. Ahora, aquí, mis hermanos, algo que a mí me llama la atención también es que cuando el texto dice que ellos se regocijaron con Rezín y con Peca, eso quiere decir que una parte del pueblo de Judá estaba a favor de que se unieran entonces con estos dos reinos. Pero el rey Acaz sabía la magnitud del poder del ejército de Asiria. Y él sabía que si se unían con estos dos reinos, aún así iban a ser destruidos. No había nada que los podía detener. Y Acaz entonces fue el único que se opuso a esto, y él decidió unirse con los asirios. Mis hermanos, Judá prefirió confiar en alianzas humanas. Judá prefirió confiar en los poderes militares antes que confiar en Dios. Y como consecuencia, entonces, Dios anuncia el versículo número 7 a través de Isaías. Y el versículo 7 dice lo siguiente: la magnitud del juicio contra Siria e Israel. Eso es lo que está diciendo el versículo 7.
Y dice el versículo 7, he aquí por tanto, dice, el Señor hace subir sobre ellos. ¿Ellos quiénes? Siria, Israel del norte, y sobre Judá también lo va a hacer. Dice, he aquí tanto el Señor hará subir sobre ellos, dice, aguas, dice, de ríos. Y estas aguas dice que serán impetuosas. Y no solo eso, dice que serán muchas aguas. Mis hermanos, esto es el rey de Asiria, que el Señor va a mandar a este rey a hacer justicia contra estos dos pueblos. Mis hermanos, Dios está usando aquí una metáfora también. El río grande y el río violento representa al imperio asirio. Y es que, mis hermanos, así como cuando un río está en un desborde por completo, que arrasa con casas, arrasa con animales, arrasa con personas, con todo lo que un río en desborde puede arrasar, de igual manera, el ejército asirio iba a arrasar, iba a invadir y iba a destruir por completo a Siria y a Efraín. Y el versículo 7 sigue diciendo, dice, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Lo que quiere decir, mis hermanos, es que no existirán límites para este ejército asirio. No existirán fronteras. No existirán ejércitos que los pueda detener. Asiria vendría con toda la fuerza que tenían para poder destruirlos totalmente. Y eso fue lo que pasó. Los enemigos de Judá, los que se habían unido, los que se habían confederado para eliminar a Acaz, fueron totalmente destruidos. Y esto, mis hermanos, sucedió exactamente en el año 722 a.C. Y hoy a esa parte del reino del norte, conocida como las 10 tribus de Israel, se le conocen como las 10 tribus perdidas, donde colonizaron esta parte. Y a todos los israelitas, judíos que vivían aquí, fueron exiliados a otros pueblos para poder destruir completamente su nombre y que no existiera ninguno. Hasta la fecha, tal vez está uno por aquí. Mis hermanos, y lo que pasó con Judá entonces, la magnitud se nos narra en el versículo número 8. El versículo 8 dice lo siguiente. Dice, y pasando hasta Judá, dice, inundará y pasará adelante, dice, y llegaría hasta la garganta. Mis hermanos, este juicio también tocó a Judá, pero no sería un juicio completamente de destrucción, sino que la invasión llegaría hasta la garganta. Lo que quiere decir es que Judá estaría al borde de la muerte, pero no morirían. Ellos serían humillados, ellos serían ultrajados, serían dañados, serían atormentados, serían casi ahogados, pero no serían eliminados. Y todos ya sabemos por qué. Dios debía de guardar un remanente pequeño. Y el versículo continúa diciendo, y extendió sus alas, dice, llenará la anchura de la tierra. Y finaliza diciendo, oh Emmanuel. Esta, mis hermanos, es otra metáfora que Isaías está escribiendo con respecto al ejército de Asiria. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que Asiria va a gobernar, va a tomar el territorio de Judá, de Jerusalén y de todos sus alrededores. Asiria tendría el control total de Judá. Y finaliza diciendo, oh Emmanuel. Lo que esto significa es Dios con nosotros. Isaías sabía, mis hermanos, que aunque Dios permitió la invasión de Judá como una disciplina correctiva, Dios no había abandonado a su pueblo. Y es que la presencia de ese Dios con nosotros garantizaba que el juicio era un juicio de manera
correctiva, otra vez lo digo, y no destructivo, como el que recibió Siria e Israel. Dios, mis hermanos, estaba perseverando a su pueblo elegido. Dios estaba asegurando esa promesa del Mesías prometido. Y Judá, mis hermanos, debía de sobrevivir para el plan de salvación. Los versículos 9 y 10 dicen lo siguiente: reunidos, dice Isaías, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, dice, y vuelve a repetir, y seréis quebrantados. Disponeos, dice, y seréis quebrantados. Lo que Isaías está diciendo es que ninguna de las naciones que están allí podían actuar en contra de Judá, porque Dios estaba con ellos. Isaías sabía que Dios iba a guardar a ese pueblo. Isaías sigue diciendo: tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme. Y dice por último, ¿por qué? Porque Dios está ¿con quién? Con nosotros, mis hermanos. Estos versículos, mis hermanos, muestran que aunque las naciones enemigas se unan, planifiquen males contra los hijos de Dios, todos sus esfuerzos son inútiles. Dios va a frustrar todos los planes en contra de Judá. Y la razón es clara: Dios está con su pueblo, en Emmanuel, asegurando su protección, asegurando su victoria en contra de cualquier enemigo que se avecine contra ellos. Hasta aquí, mis hermanos, hemos visto dos maneras que Dios se revela. Y es cómo Dios habla con claridad a su pueblo para advertir. La otra es que Dios actúa con juicio para corregir a aquellos que ha tomado por hijo. Pero ahora, mis hermanos, el pasaje nos muestra cómo responde el corazón del ser humano ante Dios cuando Él se revela. Y es que no todos respondemos de la misma manera. Algunos, mis hermanos, pueden encontrar refugio en Dios, pero otros pueden encontrarse con una piedra de tropiezo. Y esto es para aquellos que no confían en el Señor. Y exactamente es lo que los versículos 11 al 15 nos están enseñando. Dios se revela como refugio a aquellos que deciden confiar en Él. Pero se revela también como tropiezo, como piedra de tropiezo para aquellos que desprecian su corrección y desprecian sus estatutos y mandatos. El versículo 11 dice lo siguiente: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Dios está hablando otra vez a Isaías, mis hermanos, y le está dando una orden. Y la orden que le da es la siguiente. Dice: no andes en el camino con este pueblo. Isaías debía mantenerse apartado de la forma de vivir, de la forma de pensar de este pueblo malo, porque ellos vivían atormentados con miedo. Ellos vivían buscando alianzas humanas con ejércitos poderosos. Ellos vivían confiando en otros países y no en Dios. En otras palabras les dice: no sigas su ejemplo, no dejes influenciarte por ellos. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en este mundo con personas que no quieren seguir a Cristo? Con personas que no quieren confiar en el Señor. Y Dios en esta mañana te dice: apártate de ellos. Que no seas influenciado tú a través de ellos, sino que tú puedes influenciarlos a ellos para ser luz a las naciones. Y ya miraremos que Dios también exige que prediquemos el evangelio en este texto. Mis hermanos, luego Dios les dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Judá vivía obsesionado, pensando en los rumores de la gente que decía: vamos a ser destruidos por los asirios. Ellos vivían pensando
en cómo tener alianzas entonces con los otros pueblos, con los otros ejércitos, para poder evitar estas amenazas de los enemigos y poder sobrevivir. Pero Dios les enseña que esa manera de pensar, que esa manera de actuar que ellos tienen, están equivocados. No es esa la manera que el pueblo de Dios debe de vivir. Y Dios los dirige a través de Isaías a la forma correcta. Y Dios les dice: a Jehová de los ejércitos santificad, dice, sea Él, dice, vuestro temor, dice, Él sea vuestro miedo. Mis hermanos, Dios enseña que el verdadero temor no debe de ser a los hombres, no debe de ser a las naciones, no debe de ser a los ejércitos o amenazas que podamos tener. El verdadero miedo debe de ser al Dios soberano. Y no porque Él sea un capataz, sino porque Él conoce que si nosotros le obedecemos, nos va a ir bien en esta vida. Y fue lo que Acaz no hizo. Mis hermanos, cuando las personas temen a Dios, entonces Él mismo, Dios mismo, se convierte en su refugio. Dios mismo se convierte en su castillo fuerte. Y el versículo 14 dice: entonces, dice, Él será por santuario. Si ellos le obedecían a Dios, si tú le obedeces a Dios, entonces Dios va a ser por santuario para tu vida. Igual como lo quiso hacer con Acaz y con Judá. Dios quería dar protección, pero Acaz no quiso eso. En lugar de eso, prefirió confiar en los ejércitos. Mis hermanos, pero para quienes endurecen su corazón, para aquellos que rechazan la palabra de Dios, entonces Dios no va a ser su santuario y su protección, sino que Dios se convierte para ellos en una condenación eterna. Se convierte como una piedra de tropiezo y se convierte como una roca que hace caer a las dos casas de Israel. La misma presencia de Dios que salva a unos, mis hermanos, hace caer a otros. Él será como una trampa, como el lazo del cazador, para aquellos, mis hermanos, que niegan creer en Cristo. Para aquellos que niegan confiar en Cristo, Dios los hará caer en su propia trampa. Muchos tropezarán, muchos caerán y serán quebrantados. Muchos se enredarán y serán apresados como consecuencia de rechazar a Cristo como su Señor y como su Salvador. Mis hermanos, Isaías ahora nos dirige a esa postura correcta que todos deberíamos de tener. Isaías nos enseña que nosotros no debemos confiar en voces humanas. Isaías nos enseña que no debemos confiar en nuestras propias emociones. Isaías nos enseña que no podemos confiar en métodos alternativos para que nosotros podamos agradar a Dios. Isaías nos enseña que solamente hay una cosa con la cual nosotros podemos agradar al Señor, y es aferrarnos únicamente a su palabra. Cómo Dios nos enseña, cómo Dios nos dirige, cómo Dios ha establecido que su pueblo le adore, le alabe y viva su vida continua. Y esto es lo que nos enseñan los versículos 16 al 20. Mis hermanos, Dios exige confiar solo en su palabra y no en otro consejo. Dios da otra vez mandato e instrucción a Isaías. El versículo 16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mi pueblo. Esto es la Torá. Y esto significa que Dios
va a proteger, Dios va a guardar, a preservar su mensaje. ¿Y por qué lo va a guardar y lo va a proteger? Porque la mayoría del pueblo de Judá no quería escucharlo. Pero Dios reconoce, mis hermanos, que hay un pequeño grupo que sí escuchará, que sí creerá, que sí conservará sus estatutos y sus mandamientos. Mientras la mayoría sigue el miedo, sigue la idolatría, sigue las falsas alianzas, las falsas enseñanzas de cómo vivir, Dios guarda su verdad, su verdad en un remanente fiel. Y es que, mis hermanos, cuando el mundo se llena de confusión, cuando el mundo se llena de rumores, cuando el mundo se llena de filosofías falsas y falsas voces por ahí, por las calles, lo que debe de sostener al creyente es la palabra de Dios, mis hermanos, no la opinión de otros. Luego Isaías responde a este mandato en el versículo 17. Y aquí logramos ver una postura de una fe madura en Isaías. Isaías dice: esperaré en Jehová, el cual esconde su rostro, dice, de la casa de Jacob. Y dice: en él confiaré. Isaías está dispuesto a confiar en lo que Dios le ha dicho. Y aquí vemos, mis hermanos, que incluso cuando Dios parece distante, aun cuando hay silencio de parte de Dios para su pueblo, aun cuando Dios pueda tener un juicio en contra de alguien, y ustedes dicen: nada me sale bien, todo me sale mal, ya no estoy funcionando como antes, Dios no me deja avanzar. Mis hermanos, tú no debes confiar en las circunstancias de la vida, tú debes de confiar en el Señor. Como Isaías lo hizo, dice: en Él esperaré, en Él confiaré. Él debe ser tu confianza, Él debe ser tu castillo fuerte, en donde tú vas a llegar a esperar confiado en ese Dios poderoso, soberano. Mis hermanos, ustedes no pueden, ni yo puedo tomar decisiones que pueden afectar a terceros por querer salir del paso de algo. Tú debes de confiar en el Señor, tú debes de confiar en Dios y esperar con paciencia en su sana voluntad. Isaías está confiando en el Señor, mis hermanos, y esa confianza él, de una manera metafórica, él la puede gritar en el versículo 18. El versículo 18 dice lo siguiente: he aquí, dice, yo y los hijos que me dio Jehová, dice, somos por señal, somos un presagio a Israel. En otras palabras, Isaías está diciendo: mi vida y la vida de mis hijos, dice, son un mensaje presente y una advertencia para el pueblo de Israel. Él se glorifica y se regocija en ser un instrumento en las manos del Señor. Dios conoce el corazón, mis hermanos, tan malo de este pueblo. Dios conoce el corazón tan malo de las personas también. Y es por eso que Dios se adelanta a los pensamientos que ellos tienen. Y Dios les advierte que no busquen consejo fuera de Él. Y es lo que nos dice el versículo 19. El versículo 19 dice: y si os dijeren, consultad a los encantadores, a los adivinos, a los que murmuran, a los que susurran, dice. Y es que, mis hermanos, en tiempos de miedo, en tiempos de calamidad, en tiempos donde nosotros podemos estar siendo totalmente, no tener una dirección completa de Dios, mis hermanos, este pueblo está buscando respuesta en supersticiones, en astrologías, en las cartas del tarot, en la magia, en el espiritismo y en cualquier otra fuente alternativa para ver qué es lo que les depara el futuro. Ellos no quieren venir a Dios, no quieren una relación con Dios, sino que ellos quieren solo saber cómo le irá. Pero Dios responde con dos preguntas retóricas aquí, que es como un gancho al hígado a este pueblo malo.
y le dice, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Mis hermanos, Dios responde de esta manera. Y lo que Dios les está demostrando es que la manera en que ellos están actuando es una manera ilógica. ¿Cómo ellos van a preferir buscar el futuro en los muertos cuando los muertos ya están muertos y no pueden ayudar a los vivos? Y lo que Dios les está diciendo, no busquen ayuda en los muertos, porque ellos ya no pueden hacer nada más. Búsquenme a mí, el Rey, soberano, santo, que yo les quiero dar su mano. Y lo dice muy claramente. El versículo 20 lo dice muy claramente. Y dice, a la ley y al testimonio. Y dice, si no dijeren conforme a esto. Mis hermanos, ¿qué es la ley? Es la Torá, es la palabra del Señor. El testimonio es lo que hemos aprendido de Él. Y Isaías dice que si no se someten a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Es porque ellos no han nacido de nuevo. Es porque ellos están en un estado de muerte espiritual. Y esto establece un principio eterno. Los reformadores no se inventaron los principios de sola escritura. Ellos los descubrieron aquí en la escritura y lo volvieron a poner en primer lugar. Lo que Isaías nos está diciendo aquí es que todo consejo, toda creencia, toda enseñanza, toda guía, toda práctica dentro de la congregación y en la vida personal debe de ser evaluada por la palabra de Dios. Y si no está conforme a las escrituras, entonces no les ha amanecido. No están en luz, sino están en oscuridad. Esta mañana, mis hermanos, hemos visto cómo Dios responde ante la incredulidad de las personas. Vimos cómo Dios habla a través de señales para advertir. Y aunque Dios ya no habla por señal, pero sí habla por su palabra. El número 2, vimos cómo Dios actúa con juicio para corregir a su pueblo. Vimos cómo Dios se revela como refugio para aquellos que creen en Él, pero se revela como una piedra de tropiezo que os va a llevar a una condenación eterna. Y por último, acabamos de ver cómo Dios exige confiar solamente en su palabra y no en otro consejo. Esto porque, mis hermanos, Dios quiere que nosotros confiemos solamente en Él, a través de su verdad, a través de su palabra escrita, para que nosotros podamos permanecer firmes cuando vengan tiempos de confusión en nuestra vida. Mis hermanos, nosotros estamos rodeados en un mundo lleno de incredulidad. Pero Dios te insta en este momento a que tú te mantengas en confianza a Él. El mundo se puede desboronar. El mundo se puede destruir. Nos pueden sacar del kafta a todos nosotros y podemos comenzar a pensar en muchas cosas, que cómo vamos a hacer para sobrevivir. Tu trabajo se puede acabar, pero Dios dice, no confíes en lo que tú tienes, no confíes en este mundo. Dios te dice, confía en mí. No confíes en las riquezas, porque se pueden acabar en un momento. Mi hermano, Cristo es tu roca firme. En Él debes de confiar. Él es tu seguridad eterna. Él es tu esperanza segura. Por eso debemos preservar su palabra en alto, meditar en ella cada día y predicar el evangelio con valentía, mis hermanos. A eso hemos sido llamados. Oremos, mis hermanos. Señor, en esta mañana gracias te damos. Infinitamente gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Y tú nos dices que tú eres nuestra fortaleza, nuestro